imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenas tardes, ¿cómo están? Este es Canal Patrio y su programa Gestión Social. Esta tarde tendré la oportunidad de hablar con ustedes solo acompañado por Laura Patrio, el conductor de este programa, el que ha hecho posible que durante más de 5 años tengan ustedes la oportunidad de ver a sus entrevistados con 2 o 3 horas a la semana, a veces 4 o 5, no se encuentra con nosotros. La verdad es que es para bien. Ha tenido una serie de molestias de salud, como supongo que nos pasa a todo mundo, y tiene una hernia. La verdad no sé dónde esté la hernia, pero ya han encontrado que es sujeta de cirugía, y el miércoles de la semana que entra, le van a hacer un agujerito, se lo van a componer. Entonces no está con nosotros esta tarde, está en el hospital, pues no, está cerca del hospital, ya se va a poder internar, me parece que el martes, para que el miércoles le metan cuchillo. Así que, desde el estudio de Canal Patrio, le mandamos a Jesús Zapata la mejor de las suertes a él, la mejor de las oportunidades a los médicos, de que sus manos, con la capacitación, con la práctica, con el conocimiento que tengan, le tomen y le devuelvan la salud íntegramente para que esté con nosotros. Esperamos que esto sea muy pronto. Una serie de programas, vamos a estar solos los entrevistados y nos vamos a intentar que ustedes pasen un rato ameno, un rato agradable, en el que les podamos transmitir inquietudes, ideas, lo que se acostumbra a este programa. Es 20 de noviembre del 2014 y yo soy Ernesto Pirch. A todo mundo le hago saber que mi apellido es de origen europeo, como el de casi todo el mundo, pero viene más de la región de lo que fue Prusia, y les digo que no me importa mucho cómo lo pronuncien, es importante que lo escriban correctamente. El tema del día es educación, no es solo ir a la escuela. Yo creo que en estos días en los que México transcurre con problemas más o menos serios, y a lo mejor soy muy hipócrita diciendo más o menos, porque estamos todos en la enorme preocupación de qué pasa en diferentes frentes que tienen que ver con educación, y tienen que ver con estudiantes, y tienen que ver con instancias educativas como es el Politécnico, con su paro, porque quieren dejar bien arreglado una vez este reglamento que si les pusieron o no los pusieron, que no tienen director, que se los nombraron ayer en la noche. Pero vayamos por partes. Educación. Yo creo que hay 2 facetas distintas de ver la simple palabra educación. En general queremos atribuirla a asistir a la escuela para ser educados. La escuela no nos educa, la escuela nos instruye. Y para poder ir a la escuela tenemos que llegar ya con algún nivel de educación. Este nivel de educación es importante, lo recibimos en la casa y forma parte de uno de los 3 niveles de grupos de conocimientos que tienen las personas con respecto a lo que es ser educadas. La primera educación se da en la casa. Es esta educación básica que nos enseña desde muy pequeños el habla, que nos enseña el lenguaje, que nos enseña el idioma, que nos hace conocer los diferentes términos para tener la oportunidad, la capacidad de comunicarnos con otras personas. Y este principio básico de la capacidad de comunicarnos con los otros y por tanto de convivir, parecería que es la razón y el resultado de la educación misma. Así que la primera educación está ahí en el seno de la familia, en donde decimos nuestras primeras palabras y damos los primeros pasos, pero hacemos muchas cosas más.
Es este espacio en donde, a lo mejor en forma totalmente inconsciente, lloramos para atraer la atención de quien quiera que sea que nos está atendiendo. Y cuando somos muy pequeños, vamos aprendiendo que llorar de alguna suerte nos resuelve problemas. Y vamos aprendiendo que hay un contagio de cuando estamos contentos y reímos como bebés, que la gente a nuestro alrededor, y desde luego no concebimos el concepto gente, solo entendemos entes que están ahí, se muestran de un talante similar, de un talante alegre. Y esto es educación. Educación es el cúmulo de experiencias que vamos teniendo las personas, los seres humanos, que nos van formando. Y entonces esta primera educación nos es muy importante, porque para llegar a la escuela, a la segunda educación, necesitamos saber mucho. Necesitamos conocer el idioma, como ya dijimos, necesitamos saber vestirnos, necesitamos saber caminar con alguna cantidad de seguridad, necesitamos tener alguna capacidad de convivencia porque hemos vivido con nuestra gente en casa, con la familia, y nos vamos a enfrentar con desconocidos, con chiquillos que van a la escuela igual que nosotros, que también tienen una educación que, por muy diferente que sea la cultura en la que vivamos, facilita el que dos nos encontremos en un patio, en un aula, y podamos convivir. Esto que preparamos en casa o que nos dan no tiene ninguna metodología realmente, no tiene ningún procedimiento formal, no tiene ningún sistema. Simplemente los papás actúan con la emoción propia de tener un chico, el primero, segundo, tercero, los que vayan teniendo, y atenderlos. Y como parte de la atención le van transmitiendo, sin saber, sin querer, las palabras que constituyen el idioma y que constituyen esa característica que hace familia dentro del grupo social, que tiene que ver un poco con canciones, un poco con los alimentos que nos dan, un poco con la intención del comportamiento. Nos van enseñando a comportarnos. Y este comportamiento es una educación. Así que cuando llegamos a la escuela traemos este bagaje de educación y presumimos que somos educados. Y de educados es lo que va a tratar este programa, que es aquello que va además de ir a la escuela. Esta primera educación que recibimos en la casa. Así que llegamos al espacio de la cultura del saber, en donde vamos a aprender, y se empiezan a confundir dos términos importantes. Uno es estudiar y otro es aprender. ¿Qué va primero y qué es más importante? Parecería que aprender es el resultado de la experiencia que da, por ejemplo, el estudiar, o por ejemplo, solo el poner atención a aquello que sería lo que hacemos propio de conocimiento, que decimos que aprendemos cosas. Aprendemos en la vida, aprendemos en la escuela. En la escuela aprendemos con método, nos preparamos, nos vamos instruyendo con un sistema de seriedad, un sistema secuenciado, un sistema que nos va llevando de lo más elemental que tiene que saber una persona después de la educación propia de la casa, para poder ser alguien en la vida capaz de la convivencia, de la superación, entonces de la motivación y de poder por sí mismo, a resolver eso que es necesario propio de los seres humanos. Ustedes estarán enterados del señor Maslow, que nos habló de una pirámide, que decía que hay asuntos básicos del ser humano, que tienen que ver con resolver la sed, el hambre, el frío y la habitación. Es lo básico. Y hay otra cosa que él llama como el equilibrio, y entonces se refiere a la salud. Y el equilibrio tiene que ver con que tenemos una ingesta de aquello que nos es propicio para mantenernos despiertos y con vitalidad, y que necesitamos mantenernos en salud y no en enfermedad, que se puede dar, por ejemplo, si no desechamos lo que comemos en lo que es nuestro desperdicio, lo que es nuestra es. Cuando vamos a la escuela, entonces sufrimos esta transformación de empezar a tener una capacitación adicional del saber de la cultura. Ustedes recuerdan su presencia en el jardín de niños. Aprendimos a tomar un lápiz, aprendimos a entender la combinación de colores, pudimos hacer formas, pudimos
entonces ya muy avanzado, tomar una tijera y recortar algo. Tuve la oportunidad de jugar con palitos, con arena, con otras personas. Fuimos volviéndonos más gregarios de lo que en sí éramos solo por vivir en familia. Yo creo que los problemas que enfrentamos en la vida social y después, hoy tal vez en la vida nacional, tienen que ver con esta oportunidad de no solo ir a la escuela, pero sí ser educado, haberse preparado con seriedad. Y la seriedad tiene que ver con la cantidad de conocimiento y la cantidad de saberes que se van acumulando para que uno pueda enfrentarse mejor a la vida. La vida dentro de la cultura, en la civilización que hemos ido desarrollando. Esta educación secundaria de ir a la escuela implica el jardín de niños, si no es que antes un maternal, que es un jardín de niños más pequeños, y todos los estudios denominados de la primaria, lo primario, para ir a la secundaria, la preparatoria, la universidad y los posgrados. Pero veamos en qué estriba la importancia de intentar que la mayor parte de la población de un país pase por algunas de esas etapas. ¿Qué aprendemos en el concepto maternal? Lo básico de convivencia, quizá un poco de la práctica de la bella arte entendida como la escultura, aunque solo sea recortada, el manejo de materiales como pueden ser las plastilinas o las arenas, el plasmar una idea en un dibujo, al principio iluminándolo, pero ahí ya la cantidad de saber cómo estoy viendo un paisaje, que lleva un árbol, que lleva un jardín, que lleva un ave, que lleva un perro, que lleva una persona, dan la oportunidad de mostrar cómo el párvulo, el niño pequeño, sí entiende que un perro es café, que el cielo es azul, que las hojas de los árboles y el pasto son verdes, a veces de verdes diferentes, y que la persona que se dibuja, porque en el dibujo está vestido, identifica diferente el color de un pantalón, de una camiseta, una camisola, quizá una falda. La seriedad con que aprendemos esto nos da pie para tener agilidad en las manos. Entonces al principio, si ustedes recuerdan, el chico traza rayas simplemente aventadas encima de un papel y no hay forma de saber exactamente qué imaginó en su mente que lo llevó a tomar ciertos colores y hacer de alguna suerte cierto trazo. Y cuando le preguntamos qué hay aquí dibujado, a lo mejor contesta un perro, y la verdad es que nosotros sabemos que es un trazo producto de su imaginación en su incapacidad todavía de manejar con destreza un color, un lápiz, un crayón. Cuando se supera esta etapa, y hay dos razones de superación, una es simplemente porque la edad va avanzando y entonces llega el momento en que tiene que entrar a la primaria, que podría ser por ahí de los 6 o los 7 años, y la otra es la superación de las primeras etapas. El chico, si no supera la etapa del jardín de niños, a lo mejor tiene que repetir un año de jardín de niños. Ahora en las zonas urbanas se da la oportunidad de que las escuelas privadas ofrecen un año de inglés, que sería un año de preparación complementaria de lo básico elemental que se necesita para acceder a la primaria, cuando las escuelas son de este concepto de bilingües. Entonces, con el concepto bilingüe de las escuelas, los niños van a ser educados en algunas materias, principalmente en inglés. Los chicos son invitados para que los papás tengan el esfuerzo, la oportunidad de darles un año previo de escuela en donde su inglés es avanzado para que puedan entender mejor las materias que le van a dar en ese idioma. La primaria, 6 años en México, tiene esta oportunidad en la que se aprende a escribir, a leer, a entender una historia para poder plasmarla con palabras propias, a entender una historia que se lee para poder repetirla, y entonces quizá dar un criterio de qué es lo que se leyó y hacer un comentario. Llegar al punto en que el chico puede hacer un comentario de lo que leyó es un punto de madurez que está relacionado con la edad que tiene, el avance que va demostrando y en forma muy importante la práctica escolar, que significa
que lea un pedazo y que externe por escrito o de viva voz que recuerda lo que leyó y que le impacta más o menos. De los 3 puntos más importantes después de leer y escribir, que son básicos para las otras materias, hacer números es importante. Es importante que el chico entienda primero los conceptos de cantidad. Y en la segunda fase él aprende los números, pero primero aprende los conceptos. ¿Y qué es el concepto? El concepto 5, el concepto 1, el concepto nada, a lo mejor 0. Y entonces los conceptos de 1 más 1, que se llaman 2. Pero 2 es el nombre que le damos al grupo de 2 unos. Y así el chico va aprendiendo con más o menos conciencia de lo importante o no, o lo difícil o fácil que esto representa, una seriedad de apropiación de conocimiento. Termina la primaria y el chico está preparado para poder platicar, si el programa fue bien aplicado, la lectura, la escritura, las cuentas, por decirlo así, y tiene conocimientos que deberían ser muy importantes ya, de historia, comportamiento social o civismo, geografía, biología y otras materias que van complementando su saber. Nos preguntaremos, para un chico de ciudad, entender que vive en un planeta que gira alrededor de sí mismo y que entonces además se traslada alrededor del Sol, para comprender las estaciones, ¿qué utilidad tiene? Y la utilidad es poder cumplir en su momento con todo este bagaje de conocimiento de la oportunidad de integrarse a la masa social de un país. Si alguien de repente puede decir yo sé mucho de arte y conozco a todos los autores y reconozco sus obras y me refiero a la pintura y eventualmente a la música también, está muy preparado en forma muy seria para enfrentarse a la vida. Pero es importante tener la capacidad de conocer las calles que cruzamos, en dónde se encuentran los mercados, cómo convivimos en sociedad, cómo resolvemos la presencia en el razonamiento humano de un Dios y el cumplimiento de una religión. Todo esto se va sumando. Se va sumando y vamos avanzando. Entonces, en estas, ahora puedo decir 3 etapas, lo que aprendimos básicamente en casa, lo que aprendemos en la escuela y lo que aprendemos conforme abrimos los ojos y los oídos en el espacio, en la ciudad que nos toca vivir, y vamos observando el concepto calle, por no decir arroyo, banqueta, casa, esquina, teléfono, banco, panadería. El concepto calle no es un abstracto, es perfectamente entendible, pero entonces el chico, conforme avance este conocimiento, puede hacer ese tipo de razonamientos. La secundaria, que parecería una repetición de primaria, formaliza estos conocimientos. Sigue después la preparatoria en la universidad. ¿Y qué importancia tiene preparatoria y universidad? Me parece que es la oportunidad de acumular esa cantidad de conocimiento que facilita después el desempeño de una actividad que no puede ser universal, que cuando accedemos a la vida primero laboral, de trabajar para otros, y entonces tenemos la oportunidad de ser gente que emprenda una empresa, y no se queda en el emprendedurismo que podría ser una aventura, sino que realmente hace empresa, se va desarrollando la vivencia de estar en sociedad. Poder hacer esto implica, uno, pagar una serie de costos. ¿Y qué es el costo? Debemos referirnos a la incomodidad eventual que implica, como niño que quiere jugar, que quiere convivir con la naturaleza, o quiere convivir con juguetes o con amigos para participar en el juego, tener que sentarse en un salón de clase podía no ser lo más atractivo. Pero la disciplina de hacerlo es parte de la cultura, de la educación, del saber que se va acumulando en las personas para que éstas puedan caminar este tramo que implica la educación de recibir conocimientos.
conforme la sociedad se va estructurando en los espacios sociales, las ciudades, los pueblos, los estados, se van presentando escuelas de mayor nivel. La primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, y dentro de la universidad distintos niveles cada vez más complejos de lo que hay que saber para acreditar grados. La licenciatura en ingeniería primero, entonces el concepto de maestría, que es una especialización de alto nivel, y entonces el doctorado, que pasa a ser la gente que en su especialidad aporta creación de nuevo conocimiento, que perfeccione el que ya se tenía de alguna materia, para que lo que se aprende, entonces nuevamente, en la primaria, secundaria, preparatoria y facultad, sea de avanzada, sea lo más nuevo, lo más completo, lo que más le sirve a la persona para que, repito nuevamente, se mueva en sociedad. Estos costos de incomodidad van añadidos a otra serie de costos. El costo de la paciencia, si se quiere ver así, lo paga el chico. Entonces hay que pagar el costo de la salud que implica estar encerrado en un salón de clase, y por esas escuelas se preocupan tanto por tener patios donde entre una materia y otra se pueda salir a correr y tomar aire y a lo mejor gritar y llenarse el pulmón de aire un poco más fresco del que hay dentro del salón de clase. Se va avanzando y se empiezan a tener ilusiones. Y una ilusión de la educación que no es solo ir a la escuela, tiene que ver con prepararse lo suficiente para cuando ya no se va a la escuela. Y el gran ideal sería que todos tuviésemos una cantidad de conocimientos, que en México hoy reconocemos un promedio de primero de secundaria, que tuvimos la oportunidad de llegar a la universidad, tener un título universitario y con él enfrentarnos en forma diferente a la vida laboral y con más éxito a la vida empresarial. Ese es un ideal que todo el mundo quisiera alcanzar, mas he aquí que diferentes razones impiden que pueda cumplirse. ¿Qué lo hay? Bueno, yo quisiera pensar que hay tres razones por las que sí o no se llega a la universidad. Una primera tiene que ver con la capacidad intelectual, indudablemente. Habrá quienes puedan cursar bien los estudios de secundaria y quizá preparatoria, pero tienen la oportunidad porque su razonamiento, su raciocinio, su inteligencia no es suficiente para aprender y entender y luego aplicar las cosas de la licenciatura, la universidad. Otros, dependiendo del momento histórico y el lugar geográfico donde se encuentren, tendrán que emplear tanto tiempo en colaborar con la familia para que el sustento y la solución de estos asuntos básicos del señor Maslow, de vestir, comer, beber, protegerse del frío, durmiendo, vestirse, se concreten. Tiene que abandonar los estudios para dedicarse a esta procuración del recurso necesario, que en términos coloquiales llamamos ir a trabajar o trabajar. Trabajar como sinónimo de desempeñarse en tareas que producen una contraprestación denominada en el factor universal de intercambio, el dinero, con lo que en propiedad, el dinero en propiedad, el valor que representa el dinero, puede encontrar esos satisfactores básicos para la familia inicialmente, y entonces para sí mismo, y luego para una sociedad que va creciendo. Primero el grupo de amigos, yo pensaría, después, según la etapa del desarrollo del muchacho, la intención, la práctica de lo que podría llegar a ser una pareja, y por último, formalizando con la pareja, la creación de una propia familia. Se necesita prepararse con seriedad para que se tenga acceso a ese ejercicio a partir de lo que se sabe, para poder tener la reciprocidad de los dineros y llegar hasta crear una familia, que puede ser muy elemental, pareja, cónyuge, con uno o dos chicos, a veces ni siquiera con los chicos, y la familia complementaria, que podría ser, si se muestra una empresa en la que se participa como trabajador, los compañeros de trabajo. Hay que recordar que pasamos en los empleos más tiempo despiertos de lo que hacemos en casa, y convivimos con gente en el trabajo. Ese con el que convivimos llega a ser nuestra pareja, con el que estamos la mayor cantidad del tiempo, y entonces es parte de una familia. Tenemos esta
familia que cuando el empresario se percata dependen del número de gentes que a su vez tienen cónyuges, que a su vez tienen chicos, independientemente de que más cuiden sus papás, y entonces cobra relevancia la certeza de que se preparó uno tan bien que pudo pasar por la vida laboral y llegar a tener una empresa como empresario, y uno pasa a ser responsable de las familias, de la gente que trabaja para uno. Entonces es un camino de conocimiento que en general no se da en la escuela, que va apareciendo como resultado de la experiencia. No todos podemos ser universitarios, por diferentes razones entonces, la capacidad intelectual, la posibilidad económica, la oportunidad de acceso a la escuela misma. Cuesta mucho trabajo pensar que habría universidades para todo mundo disponibles, y esto no es del todo así. La universidad es reducida en su capacidad y su cupo, y entonces se procura a lo más granado de la sociedad, de la gente que había sido preparada, efectivamente puede ir a estudiar allá. El camino va entonces del kindergarten a la facultad como un primer escalón muy deseable, concepto de licenciatura en ingeniería, que se extiende después a especializaciones, maestrías, doctorados y otros conocimientos. Se tiene que pagar los costos. Se tiene que pagar el costo de a veces la no diversión, a veces la salud, a veces el sueño, y con frecuencia el costo económico, la cantidad de que erogar, que facilite la presencia de la persona en la edad apropiada en la universidad. ¿Por qué la universidad? ¿Por qué no solo ir a la escuela, sino aprender, y una vez aprendido, aplicar, y aplicando entonces generar algo que es útil a los demás, que de preferencia le debe satisfacer a uno, generando la contraprestación del dinero con la que se pueden solucionar las necesidades básicas y las necesidades extendidas? Porque si nosotros observamos el sistema educativo de cualquier país, hay dos tipos de escuelas, las privadas y las públicas. En las privadas, los chicos pueden recorrer este camino del párvulo al licenciado con el auxilio de sus papás en una comodidad, en un espacio, en una oportunidad selecta. Cuando el chico no tiene la fortuna de que los papás puedan hacer una erogación para que él vaya a la universidad, entonces asiste a la universidad pública. Y hay dos razones para que haya la universidad pública. La segunda debería ser que el costo económico no es tan alto, y entonces se puede enfrentar el costo complementario. ¿Qué es el costo básico y complementario en la educación? El básico es una colegiatura, una inscripción y algunas cuotas complementarias que tengan que darse. Y el secundario tiene que ver con que la carrera de administrador es muy sencilla porque se necesita un lápiz, un papel y libros en la biblioteca, y la de un dentista es muy cara porque necesita instrumental para practicar que haría después en el desempeño de su vida profesional. Un arquitecto que tiene que gastar el material para hacer maquetas, y entonces hay más o menos costos incluso en la universidad pública. Cuando somos educados por papás que nos mandan a la universidad privada, entendiendo que puede llegar a la universidad, ¿qué le debemos a quién? ¿Le debemos realmente a los papás el esfuerzo realizado para que hubiésemos podido ir a la universidad? ¿O le debemos este esfuerzo a un conjunto de elementos que sería de dónde papá se desempeña para poder tener el recurso para poder pagar la universidad privada? Estarle agradecido a esa oportunidad integral de la empresa donde trabaja papá, con todo lo que la empresa significa, desde su fundación hasta su desarrollo, accionistas, consejeros, directivos, y entonces el esfuerzo de papá que trabaja ahí, con suficiente ingreso por aplicar lo que sabe, con su experiencia, con su preparación y su nivel intelectual, que pudiera haber pagado a nuestra universidad. Y estamos agradecidos a eso, a papá. ¿Y qué va a decir? ¿Qué dicen los papás? ¿Qué dicen los papás cuando hay la oportunidad de que el hijo estudie? Dice, no le des las gracias, cumple con eso para lo que estás preparado. ¿Qué sería cumplirle a la vocación
de haber estudiado esto aquello. Cuando se va a la universidad pública, y es mi caso, yo soy egresado de la ciudad universitaria de la UNAM, que hay que aclarar esto, no es únicamente la UNAM, sino además ciudad universitaria, no en una FES, que en mis tiempos no existían, pero se debe considerar. Uno tiene esta enorme oportunidad de educarse, escolásticamente hablando, hasta el nivel de facultad, con un costo relativamente muy bajo. En mis tiempos yo debo decir que eran 200 pesos de aquel entonces, que hoy no sé cuántos serían, pero desde luego no 20 centavos, que sería 200 pesos menos 3 ceros, que es la historia económica mexicana, que espero que todos recuerden, por favor. Cuando uno fue privilegiado con haber estudiado en una universidad pública, prestigiosa, exitosa, reconocida, uno de cualquier suerte tiene que entender el costo que hay para estudiar y después la responsabilidad que se adquiere para con esa sociedad que facilitó que existiera la escuela para que uno asistiese. Cuando hoy vamos a la UNAM, y ahí está sus avenidas, sus edificios, los salones, los mesabancos, entonces preguntarnos, ¿quién pagó porque existiera esto? Y pues bueno, la respuesta fácil es decir, lo pagó el gobierno. Y sí, de las arcas de la nación salieron los recursos para construir la universidad. Pero ¿quién dotó, quién llenó, quién aportó a esas cajas de la nación? Bueno, la gente que pagó impuestos en su momento, en tal cuantía en general en la sociedad, que el representante social, gobierno, tomó una parte de eso y facilitó la existencia de nuestra ciudad universitaria, o del casco de Santo Tomás, o de Zacatenco, o de los planteles en Xochimilco, en Azcapotzalco, de nuestra tercera universidad mayor, la UAM. Alguien puso ahí lo necesario para que pudiéramos estudiar. Y el egresado universitario, pero también el de la escuela superior media, nivel preparatoria, y también el de la secundaria, hasta el de la primaria, cuando asistió a la escuela pública, aquí tiene que pagarle el que haya podido prepararse solo primaria, solo secundaria o doctorado, con los costos económicos tan relativamente bajos que significan la universidad de escuela pública. Pues le tiene que pagar a la sociedad en su momento, con la sociedad existente simultáneamente. Yo estoy hoy sentado frente a ustedes y ustedes están ahí simultáneamente. Que hubiésemos ido a la universidad, los que tuvimos la suerte, no corresponde a mi resultado y a la presencia de ustedes, sino a la de los que estaban atrás de nosotros. Como difícilmente podíamos ir a buscar a la persona que aportó a través del pago de un impuesto dinero para que existiera la hora donde estudié, entonces la responsabilidad que se crea es para los que continúan, para pasar a formarnos en las filas de aquellos que, habiendo aportado con más o menos gusto, si la forma de la aportación es de pagar impuestos, hay una magia alrededor del hecho de no querer pagar los impuestos. De cualquier suerte, si ya gozamos del privilegio de haber ido a la universidad pública, a que nos educaran en esos niveles, entonces necesitamos corresponder a la mecánica de que llegue el recurso a la universidad en la forma en que lo hicieron o nuestros abuelos, o nuestros papás, nuestros ancestros, o en todo caso, estos elementos de nuestra sociedad a la que pertenecemos, que por muchísimo tiempo estuvieron pagando convenientemente sus obligaciones fiscales, y entonces dieron pie al nacimiento, a la existencia, a la permanencia y a la excelencia que representa una universidad. Pagar de regreso. Una forma de ver educación en donde no es solo ir a la escuela, es haber transitado por el aula y entonces retribuir el costo de haber podido disfrutar de esa educación. A veces la educación universitaria es de gran excelencia. Yo debo decir que mi experiencia personal con la UNAM sí lo fue, que mi presencia como catedrático del Politécnico sí lo es, que mi conocimiento y resultado con la UAM también, y con las universidades en general,
las universidades medianas y grandes, la cantidad de formación que le dan al individuo, la educación que le proporcionan para que haya un buen resultado, en general tiene un nivel de éxito. Las universidades pequeñas a lo mejor no lo tienen por distintas razones que no vamos a discutir mucho esta tarde, pero que tiene que ver con simplemente la oportunidad de allegarse a una matrícula, que pague una colegiatura, que reciba algún nivel de instrucción con un profesor más o menos intencionado de pasar el conocimiento, y que es tan leve lo que aprende y el respaldo que le da el título de nivel de licenciatura, que ostenta muchísima gente que se frustra porque se pasó tantos años quemándose las pestañas para estudiar. Posiblemente sí, yo creo que eso es una apreciación un poco subjetiva, que es quemarse las pestañas, pero que se siente que con un título en la mano puede justificar la oportunidad de que la sociedad le emplee para que él se desempeñe y tenga un pago razonable. Pero si no tiene la calidad de educación importante solicitada por los empleadores, quizá con un título de médico, ingeniero, contador en la mano, no sea bienvenido por quienes en su propio camino crearon una empresa, que empezaron con una idea, que emprendieron una idea, que crearon una empresa que tiene características de permanencia, solidez, retribución por su quehacer. La persona egresada de la universidad, si aprendió, que es la parte importante, no estudiar, sino aprender, y aprendió la forma de aplicar ese conocimiento que le es propio, porque fue a la escuela universitaria con la seriedad de llevar una licenciatura o una ingeniería, entonces tiene la oportunidad de obtener el retorno de una cantidad medida en el valor de intercambio, en dinero, en la que tiene dos oportunidades para resarcir a su escuela madre, a su alma mater. La primera es participar con los impuestos razonables para que el representante social gobierno tome toda la recaudación y entonces destine la cantidad apropiada para la educación, y este egresado universitario se sienta tranquilo que porque paga bien sus impuestos, el recurso monetario del país efectivamente va a dar a la escuela en donde la gente está educando. La otra sería prestarse para colaborar con esa institución que le educó a él, de alguna suerte como docente, pero benefactor directo, participante en celebraciones que a veces representan orgullo de pertenencia, como puede ser la celebración de que algo está bien en las universidades y celebramos pertenecer a esa universidad, o prestarse a dar clases, a formar parte de patronatos, ingresar a la directiva de las escuelas. Entonces es una forma de retribuir la educación que fuimos recibiendo, que ya pasó, que es un asunto de tiempo atrás, y en donde entonces hoy ya no es solo ir a la escuela, es haber ido y haber transitado por los programas universitarios o por los programas escolásticos de los diferentes niveles, hasta tener la oportunidad de ser reconocido como suficiente de sapiencia, y después calificativos de bien, muy bien, fantástico, 100 de calificación o excelente. Cuando la persona transitó por este camino, entonces sabe lo que aprendió. Y este saber indiscutiblemente que es un poder, es un ejercicio de poder. Se puede desempeñar bien en la empresa, se puede desempeñar bien en el conjunto laboral, se puede desempeñar bien en su convivencia social. Saber efectivamente otorga poderes, capacidades de hacer. Lo importante de llamar la atención de ustedes con el tema esta tarde es que ser educado es tener un comportamiento de alguna naturaleza que significa ser ejemplo para otros, que significa ser capaz de predicar con el ejemplo.
significa haber transitado de la educación básica, de un plan de estudios elemental, a poder llegar a los grandes niveles de conocimiento. Conforme este conocimiento se va incrementando, entonces aparecen limitantes. La limitante no continuar el estudio, desde luego, y la limitante de haber solo estudiado hasta donde se aprendió en el aula, que para el caso especial de México habría que saber matizar, y habría que saber entender bien. Dejen poner este concepto sobre la mesa. Como producto de nuestra revolución, hacemos una Carta Magna, un acta constitutiva, que ya luego empezando su artículo 3, habla de la obligación del Estado de facilitar la educación a la gente. Y esta educación además en conceptos que incluyen gratuidad, que sea gratuita. Cuando el Estado a través de sus instituciones regula su obligación de educar, entonces tiene que establecer parámetros. Y el parámetro es que hay una educación básica que es completa, que es integral, que ayuda a hacer buena ciudadanía, y que en la realidad resulta que no es tan completo el programa, o que en todo caso no es transmitido tan completo al alumno. Vamos a utilizar el concepto de que fuese un barniz, que es solo una delgada capa en la parte exterior de ahí donde se aplica, que sí es una certeza. ¿Me sigo? Aquí recuerden que tenemos a nuestros técnicos, de repente tocan la puerta y hacen señas raras. Y ya no sé si me dijo que me cortaban o que me dejaban 2 minutos. ¿Tengo 2 minutos? ¿Ya se fue el tiempo? Bueno, déjenme intentar concluir. 3 escuelas. La casa, lo básico, la convivencia. La escuela, primero en el estudio básico lo ilimitado de las materias y después en el estudio superior lo limitado de la especialización. Con este problema de que no importa que estemos en el promedio en primero de secundaria o que la persona llegue a su madurez en la universidad. La poca cantidad y calidad de lo que se pudo haber aprendido. Yo creo que educación no es solo ir a la escuela, es asegurar que hay una cantidad de razón de uso del poder del saber a partir de la calidad de lo aprendido. Invito a todos ustedes a la reflexión. ¿Qué tanto se pasó por el aula y efectivamente se aprendió? ¿Qué tanto lo que efectivamente se aprendió tiene la calidad para poder desempeñarse con ese conocimiento en sociedad y poder desempeñarse en vida laboral o en vida empresarial? ¿Qué tanto es lo sagaz y lo audaz de la persona que con el poquito mucho aprendizaje, pero angustiosamente el poquito aprendizaje aprendido en lo que fue el concepto básico de educación, que parece que se convirtió en el máximo dado, en la limitante, lo que tenemos, nos facilita que como sociedad, como individuos, tengamos una satisfacción personal por lo que se sabe para poder desempeñar y un resultado de la intención de la educación, de ir a la escuela, que si o no facilite ser una gran nación, un gran pueblo, una sociedad capaz de a partir de sus individuos proporcionarse algo más que la escala inicial del señor Maslow de comer, beber, vivir, taparse el frío, llegar a los niveles de satisfacción personal, llegar a las oportunidades de orgullo, de somos una sociedad en donde, aunque no todos llegan al nivel universitario y postuniversitario, los habitantes en general del país gozan del resultado de que si se asiste a la escuela, si se aprende en la escuela y si se aplica lo aprendido en la escuela. Hoy la educación, cuando se logra rebasar el plan de estudios básico, intenta haber creado competencias. Competencia significa ser competente para
tomar el lápiz en la mano, en caso de una pluma encenderla, ponerla haciendo contacto con el papel y escribir lo que tiempo después, lo que tiempo inmemorial después, puede ser interpretado por uno mismo y por otros para identificar que había solo un trazo sin mayor sentido que puede ser una fecha o un conjunto de palabras que creen nueva idea, nueva ideología, nueva filosofía, nuevo conocimiento. La responsabilidad de quien sí tuvo oportunidad de saber, de que puede ejercer el poder de saber, implica predicar con el ejemplo. El problema del barniz tiene que ser resuelto por todos aquellos que superamos la educación básica con un poco más de saber y con una actitud distinta para aprovecharlo. Quienes complementan este bagaje inicial con más pasan a ser gente culta, y la cultura general pasa a ser un avance hacia la sapiencia. Y los seres humanos tenemos oportunidad de ser sapientes porque sabemos mucho y necesitamos cobrar conciencia de que la educación no es solo ir a la escuela, es conservar el aprendizaje de la escuela, conservar el saber, para tener la oportunidad de darle mejor a la gente en el amplio sentido de la cultura general adquirida por la asistencia a la escuela y la especialización lograda por la permanencia en la escuela. Si todos fuimos a primaria, secundaria, preparatoria y nos prepararon para la universalidad de la universidad, entonces tenemos una cultura general más o menos relativamente suficiente, amplia. Si después tuvimos el caso oportuno de suerte de especializarnos en la universidad, entonces nos especializamos en algo muy poquito. Sabemos mucho de muy poquito. Pero antes tuvimos oportunidad de la cultura general. Y la cultura general hoy está trastocada quizá porque nuestra sociedad está buscando lo fácil, lo cómodo, lo mínimo. Llega a tener una satisfacción en el comportamiento bajo, vulgar, chafa. Y la reflexión sobre qué tanto sé y qué tanto quiero aprovechar lo que sé en beneficio personal y de los otros, lleva a pensar en el yo y en el tú. En términos de la gente sapiente, a veces en el yo y en el usted, porque hay una diferenciación en hablar de esta forma respetuosa de usted en lugar del tú común, de los comunes porque no sabemos, o de los comunes porque sí sabemos, y luego las mezclas entre los que saben poco y los que saben mucho, en donde parecería que rompemos la distancia de esta cultural, queriéndonos hacer la facilidad de llamarnos todos de tú porque somos iguales, pero no somos iguales. No somos iguales en términos de le debemos respeto a la gente que no tuvo la suerte de haber aprendido tanto como nosotros, y no somos iguales en términos de reconocer que hay gente que sabe más o mucho más que nosotros. Nosotros somos iguales porque somos ciudadanos del mismo país, hablamos el mismo idioma, tenemos acta de nacimiento y tenemos IFE. Pero luego no somos iguales en que unos sabemos más que otros, unos logramos más que otros, unos imponemos respeto más que otros o practicamos el honor en forma diferente los unos de los otros. Este poder que significa el saber y esta actitud, este cumplirle al país, este predicar como un ejemplo, podía estar íntimamente relacionado con esta prédica de la cultura general, en la invitación de que los demás la adquieran, sino en el camino largo, a veces tedioso, a veces fastidioso y eventualmente caro económicamente hablando de la educación, tener la oportunidad de rendirle culto, respeto al que no tuvo la suerte y culto, respeto al que sí la tuvo, en una preparación del sentido del honor, de respetar a los otros, respetándonos a nosotros mismos y esperando el respeto hacia nosotros porque respetamos a los otros.
que si la diferencia está en hablar de tú o de usted, quizá no es importante. Lo que es importante sí es la oportunidad de volvernos artistas en lo que hacemos. Y artistas en términos de lo que hacemos, lo hacemos bien, lo hacemos muy bien. Hacemos empresa, hacemos trabajo laboral, hacemos convivencia social, hacemos ejemplo. Hacer ejemplo bien hecho, ejemplo que realmente se ha tomado por los otros como el aliciente para que se quieran preparar y quieran aprovechar lo que supieron y renieguen de haber sido instrumento fácil de pasar por la trayectoria escolarizada con calificaciones aprobatorias sin el mérito del aprovisionamiento, del apropiamiento del conocimiento, del saber, de la oportunidad gigantesca que se supone que estamos preparados en todo sentido para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores aportadores a la sociedad de algo, de impuestos, de ejemplo, de comprensión para los demás, de oportunidad de manejar al grupo, entonces de liderazgo. ¿Qué tanto será? Porque sí sabemos, y en el concepto de saber cumplimos la responsabilidad de darle a los otros que de alguna suerte crearon nuestra oportunidad de vida en la universidad. Una historia muy rápida para terminar. Lo voy a llamar Juanito, si les parece. Está este chico en Reforma, desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, con una botella plástica en la que pone agua y un poco de detergente y una goma. Se acerca a los automóviles, les ofrece lavar el parabrisas, que se dan permiso rápidamente, esparce su agua jabonosa con alguna forma, lo suficiente para que después tome una goma y retire el material sucio que tenía un parabrisas y la jabonadora que puso encima. Este chico Juanito recibe alguna moneda conforme está trabajando todo el día y no quiero saber la razón por la que tiene que estar ahí y lo que sucede si no tiene éxito en recibir las monedas suficientes para poder llegar a su casa y contribuir, como dijimos al principio del programa, con la satisfacción de lo elemental de la familia y que por eso no va a la escuela. A este Juanito le gustan las papas fritas. Se va a una calle de distancia, hay una señora que está sentada en la esquina, le compra unas papas fritas y se sienta debajo de un poste de un árbol, se come sus papas y a lo mejor deja el papel ahí tirado. Se regresa a lavar los vidrios. Juanito está en la economía totalmente informal, no paga impuestos, pero las papas que se compró sí. La forma en que la señora de la esquina tiene papas es que cuando puso su puesto la primera vez, llegó una camioneta y le dijo, oiga, ¿quiere vender papas? Mire, le voy a dejar una armazón metálica y le dejo un montón de papas, paso mañana. Las papas que ya no estén las repongo y me las paga. Si las papas siguen estando ahí no tiene que pagar. Se llama un sistema de comisión, de comisionista. Funciona muy bien. Todo el mundo en México lo practica, aunque no tenga las palabras para mencionarlo. Y el asunto está en que el señor de la camioneta regresa a surtir las papas a la señora de la esquina y le recibe el dinero de las papas que le compraron, entonces Juanito, y llega a su empresa y en la empresa dice, yo me llevé tantas papas en la mañana, estoy regresando alguna cantidad, la diferencia que esté en dinero, por lo que suplí el sistema de consignación para que la señora de aquella esquina tuviera papas y Juanito las pudiera comprar. Y la empresa recibe este dinero y hace un estado de resultados y separa la parte del impuesto al valor agregado de su resultado para pagar un impuesto a las utilidades. Con ese impuesto que la empresa entera a un servicio de administración tributaria, una partecita se va a las universidades y los que estudiamos en la universidad pública somos educados. Le debemos a los Juanitos de este país, que a veces se compran unas papas, el esfuerzo de estar todo el día limpiando vidrios, para que una partita ínfima de las monedas que obtiene por ello se convierta en un impuesto de donde una parte ínfima va a dar a las universidades donde los que fuimos a la universidad pública seamos educados. Saber esto, tener la educación, la sapiencia y el conocimiento suficiente
para querer retribuir a la sociedad el beneficio es no solo ir a la escuela, es ponerlo en práctica, es ponerlo en la retribución sana, quizá obligada, a veces de buena fe, a veces de caridad, de retribuir al Estado lo que recibimos, porque si no, no estaríamos aquí. Estado, la conjunción de territorio, gente y poder. Poder que da la administración, poder que da el poder hacer lo que se hace con el patrón universal de intercambio de dinero recibido a través del impuesto. Juanito no lo sabe, pero yo le debo parte de mi educación. Y ahora usted también ya lo sabe, le debe a Juanito. ¿Cómo le va a pagar? Yo le invito a que pague muchos impuestos, le invito a que pague bien los impuestos. Lo invito a tomar conciencia de los muchos Juanitos que hicieron posible que fuéramos a la universidad, los que estuvimos ahí, y lo invito a reflexionar. Me parece con seriedad, desempeñarse correctamente, retribuye a la sociedad. Si no le gusta pagar impuestos, a mí no me lo platique, pero retribuye a la sociedad con el ejemplo, retribúyale con algún tipo de forma de cumplimiento de que lo que sabe tenga una utilidad real. ¿Cómo decir en otras palabras? Sea educado. Sea educado. Nos vamos ya. Isabel, muchas gracias. Le deseo lo mejor de la suerte a Jesús Zapata en su operación el miércoles que entra. Ernesto Pirch se despide de ustedes con mucho gusto. Buenas tardes. Ya saben que no deben fumar, no manden mails que no tengan algo útil y disfruten la vida, disfruten lo que saben, disfrútenlo bien. Buenas tardes. Listo, Isabel. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, Ir a la escuela. Yo creo que en estos días en los que México transcurre con problemas más o menos serios, y a lo mejor soy muy hipócrita diciendo más o menos, porque estamos todos en la enorme preocupación de qué pasa en diferentes frentes que tienen que ver con educación y tienen que ver con estudiantes y tienen que ver con instancias educativas como es el Politécnico con su paro, porque quieren dejar bien arreglado una vez este reglamento que si les pusieron o no los pusieron, que no tienen director, que se los nombraron ayer en la noche. Pero vayamos por partes. Educación. Yo creo que hay dos facetas distintas de ver la simple palabra educación. En general queremos atribuirla a asistir a la escuela para ser educados. La escuela no nos educa, la escuela nos instruye. Y para poder ir a la escuela tenemos que llegar ya con algún nivel de educación. Este nivel de educación es importante, lo recibimos en la casa y forma parte de uno de los 3 niveles de grupos de conocimientos que tienen las personas con respecto a lo que es ser educadas. La primera educación se da en la casa. Es esta educación básica que nos enseña desde muy pequeños el habla, que nos enseña el lenguaje, que nos enseña el idioma, que nos hace conocer los diferentes términos para tener la oportunidad. Tiene molestias de salud, como supongo que nos pasa a todo mundo, y tiene una hernia.
la verdad no sé dónde esté la hernia, pero ya han encontrado que es sujeta de cirugía y el miércoles de la semana que entra le van a hacer un agujerito, se lo van a componer. Entonces no está con nosotros esta tarde, está en el hospital, pues no, está cerca del hospital, ya se va a poder internar, me parece que el martes, para que el miércoles le metan cuchillo. Así que desde el estudio de Canal Patrio le mandamos a Jesús Zapata la mejor de las suertes a él, la mejor de las oportunidades a los médicos, de que sus manos, con la capacitación, con la práctica, con el conocimiento que tengan, le tomen y le devuelvan la salud íntegramente para que esté con nosotros. Esperamos que esto sea muy pronto. Una serie de programas, vamos a estar solos los entrevistados y nos vamos a intentar que ustedes pasen un rato ameno, un rato agradable, en el que les podamos transmitir inquietudes, ideas, lo que se acostumbra a este programa. Es 20 de noviembre del 2014 y yo soy Ernesto Pirsch. A todo mundo le hago saber que mi apellido es de origen europeo, como el de casi todo el mundo, pero viene más de la región de lo que fue Prusia. Y les digo que no me importa mucho cómo lo pronuncien, es importante que lo escriban correctamente. El tema del día es educación, no es solo imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenas tardes, ¿cómo están? Este es Canal Patrio y su programa Gestión Social. Esta tarde tener la oportunidad de hablar con ustedes solito, solo acompañado por Lauro Patrio. El conductor de este programa, el que ha hecho posible que durante más de 5 años tengan ustedes la oportunidad de ver a sus entrevistados con 2 o 3 horas a la semana, a veces 4 o 5, no se encuentra con nosotros. La verdad es que es para bien. Ha tenido una serie de la capacidad de comunicarnos con otras personas. Y este principio básico de la capacidad de comunicarnos con los otros y por tanto de convivir, parecería que es la razón y el resultado de la educación misma. Así que la primera educación está ahí en el seno de la familia, en donde decimos nuestras primeras palabras y damos los primeros pasos, pero hacemos muchas cosas más. Es este espacio en donde, a lo mejor en forma totalmente inconsciente, lloramos para atraer la atención de quien quiera que sea que nos está atendiendo. Y cuando somos muy pequeños, vamos aprendiendo que llorar de alguna suerte nos resuelve problemas. Y vamos aprendiendo que hay un contagio de cuando estamos contentos y reímos como bebés, que la gente a nuestro alrededor, y desde luego no concebimos el concepto gente, solo entendemos entes que están ahí, se muestran de un talante similar, de un talante alegre. Y esto es educación. Educación es el cúmulo de experiencias que vamos teniendo las personas, los seres humanos, que nos van formando. Y entonces esta primera educación nos es muy importante, porque para llegar a la escuela, a la segunda educación, necesitamos saber mucho. Necesitamos conocer el idioma, como ya dijimos, necesitamos saber vestirnos, necesitamos saber caminar con alguna cantidad de seguridad. Necesitamos tener alguna capacidad de convivencia porque hemos vivido con nuestra gente en casa, con la familia, y nos vamos a enfrentar con desconocidos, con chiquillos que van a la escuela igual que nosotros, que también tienen una educación que, por muy diferente que sea la cultura en la que vivamos, facilita el que dos nos encontremos en un patio, en un aula, y podamos convivir. Esto que preparamos en casa o que nos dan no tiene ninguna metodología realmente.
no tiene ningún procedimiento formal, no tiene ningún sistema. Simplemente los papás actúan con la emoción propia de tener un chico, el primero, segundo, tercero, los que vayan teniendo, y atenderlos. Y como parte de la atención, le van transmitiendo, sin saber, sin querer, las palabras que constituyen el idioma y que constituyen esa característica que hace familia dentro del grupo social, que tiene que ver un poco con canciones, un poco con los alimentos que nos dan, un poco con la intención del comportamiento. Nos van enseñando a comportarnos. Y este comportamiento es una educación. Así que cuando llegamos a la escuela traemos este bagaje de educación y presumimos que somos educados. Y de educados es lo que va a tratar este programa, que es aquello que va además de llegar a la escuela. Esta primera educación que recibimos en la casa.